El acoso laboral, casos de la vida real. El doctor Gutiérrez es un médico que descubrió que un número considerable de los pacientes del servicio de su especialidad médica estaban muriendo como resultado de técnicas no contrastadas ni acreditadas que el jefe de su servicio al parecer les aplicaba, estilo Dr. Mengele, sin consentimiento ni aún menos conocimiento de aquellos que resultaron ser sus conejillos de indias humanos. Tras denunciarlo internamente y solicitar que se hiciera una auditoría interna en ese hospital, esta se realizó y se mantuvo oculta durante meses. Finalmente se saldó con un resultado positivo: tasas de mortalidad inadmisibles y mala praxis. Decenas de personas que deberían vivir habían fallecido. El doctor Gutiérrez fue premiado, pero con Moving. Se le prohibió operar. Fue apartado, ninguneado y vejado. Los compañeros comenzaron a dejarle de lado. La inspección de trabajo declaró que existía moving técnico, es decir, falta de ocupación efectiva, mantenida e incomprensible. 2 años después, el doctor Gutiérrez vive el calvario del síndrome de estrés postraumático, ya cronificado. Su vida es un infierno, no duerme, no se puede concentrar, no puede tener control sobre sus emociones. Revive una y otra vez, en medio de terribles flashbacks, las escenas de maltrato y de las presiones que recibió en su hospital. Dice que el acoso ha arruinado su vida profesional. Marta fue una analista financiera brillante, la primera de su promoción. Le gustaba la vida y era alegre. Comenzó a trabajar con un jefe tiránico y despótico, que al principio soportó más o menos bien. La incompetencia de aquel jefe tóxico en la gestión de los activos financieros le llevó al cabo del tiempo a intentar echarle a Marta la culpa de un desastre y unos errores profesionales que él, con su incompetencia, se esforzaba por aumentar día a día. Las pérdidas llegaron a varios miles de millones de dólares. Ella, una persona ingenua y confiada, comenzó poco a poco a internalizar y a asumir como verdaderas las falsas acusaciones e imputaciones que le hacía su jefe cada día. Alguien que proyectaba sobre ella una responsabilidad que solo él tenía de aquel desastre económico. Era una inútil, incompetente, la culpable de los errores que solo él había cometido. Este calvario para Marta duró 2 años. Acababa de tener a su primer hijo. El psiquiatra que la atendía y que no entendía lo que era el moving, le dijo aquella tarde que no tenía que intentar ser una mujer 10. Ella le hizo caso, fue a casa de su hermana y dejó con ella a su pequeño hijo de 3 años. Luego volvió a su domicilio y se tiró por el balcón de un 10º piso que daba a la calle. Fernando era panadero de profesión. Llevaba muchos años en aquella empresa que le acosaba sin descanso, desde hacía tanto tiempo. A partir de un determinado momento, sus jefes le acosaban cada vez más, exigiéndole un esfuerzo agotador. Trabajaba casi 20 horas cada día y aún tenía que escuchar que no hacía lo suficiente. «Es que no vales, ya no eres rentable para esta empresa». Estuvo algún tiempo de baja por depresión. Cuando vio que los médicos querían darle de alta para reincorporarlo a aquel infierno, optó por ahorcarse en medio del salón de su casa. Le encontraron sus hijas pequeñas colgado de la lámpara. Antes muerto que volver a ese infierno, le habían escuchado mencionar. José era bancario, era el hombre más simpático de su sucursal de una pequeña capital de provincia. Su jefe, el director de la sucursal, le tenía envidia porque todos los clientes querían ser atendidos por José. Su intento que fracasara en las gestiones comerciales fue en vano. Él siempre hacía la cifra y alcanzaba los objetivos, por muy imposibles que fueran. Con ello, la ira y la persecución contra él de su jefe no hacía sino aumentar cada vez más. «Esto es morir de éxito», comentó una vez, y es verdad que murió, pero no de éxito. Bajó al sótano de su casa por una botella de vino, según le dijo a su mujer, y allí mismo se ahorcó.
Su jefe, al saberlo, extendió falsamente entre los clientes de la sucursal que al parecer José tenía problemas de pareja e iba a separarse. El banco negó que hubiera existido moving. Marcos era un camarero joven y tenía la vida por delante. Su jefe era un psicópata organizacional. Además de acosarlo a él, acosaba sexualmente a las camareras de aquel balneario. Si querías trabajar, ya sabías lo que había que hacer. Marcos era víctima de la rabia y el maltrato verbal de su jefe a diario. Simpático y con 19 años, era el blanco preferido de un narcisista enfermizo. Sus padres comentaron que cambió su personalidad, cada vez más callado y solitario. Se negaba a contar lo que le ocurría. Una noche, después de la última escena de vejaciones y humillaciones, el joven dio un volantazo y se quitó de en medio de la carretera, tirándose literalmente por un barranco. Apareció entre los amasijos su cuerpo destrozado. Meses después, Armando, el nuevo director de recursos humanos, descubrió cómo habían sido las cosas, pero para Marcos era demasiado tarde.